Esto era cuando era el boom de enchufes, no podías ir como a comer a centros comerciales, como a lugares como muy concurridos, o a lugares donde haya como gente de, como de muchos colegios, donde ya sabías que iba a haber como muchos fans, no podías ir porque siempre se armaba un relajo. Pero sí fue un boom grandísimo. Y Qué eras, loco. o sea, yo creo que o sea, para los que empezamos de esto, que nunca nuestro plan fue ser famosos y hacer esto para hacernos influencers y famosos, sí fue lindo porque sabíamos que funcionaba. Sabíamos que esta cosa que empezó de nada, sí llegaba a la gente y sí les emocionaba y sí se embalaban y sí se reían mucho y realmente sí éramos reconocidos por por muchísima gente. Y eso era como bien, bien lindo. Eso fue bien lindo. Chuta, qué bacán. Está de contarles, ojalá los Wambras caca de ahora vean esta historia y vean que hay motivos más interesantes que buscar la fama. Hacer bien las Sí, cosas y pero convertirse sí. en un referente. Y Qué chévere, hermano. trasciendes, Sí, sí, sí. trasciendes. Han pasado 12 años, todavía la gente... yo siento que los que empezamos somos así como la primera generación, los primeros del Chavo del Ocho, o sea, que eran los más chéveres, los más buenos, los que todos reconocen. Y, y sí creo que hicimos algo que fue también abrir el camino para Obvio, muchísimos creadores obvio. que nunca vieron en el internet una posibilidad de hacer una carrera, una posibilidad de encontrar una profesión, una ventana para mostrarse para más cosas, aquí en el Ecuador sobre todo. O sea, yo creo que les dimos como el valor a mucha gente de decir, brother, sí puedes. O sea, estos manes lo hicieron, de ley vos puedes. Y mucha gente empezó. Empezaron también muchos canales como a copiar el formato, pero no era viable, entonces empezaron también ya a encontrar su propia voz, su propio formato, su propia imagen, su propio humor. Y creo que eso es lindo. O sea, también sí creo que nosotros abrimos el camino para muchas cosas sin ni siquiera pensar en abrir un camino. O sea, nos queríamos abrir el camino nosotros mismos nomás. Y sí se pudo a la final. Qué chévere, amigo. Como te decíamos, el resto es historia y más bien quisiéramos conversar un poco más de lo que ha pasado últimamente con tu vida. Ajá. Porque el Alejo de esa época era entiendo que hacías muchas cosas dentro de Enchufe, Ajá, sí, pero al sí. final del día la gente te reconocía como un actor dentro de... ¿Me Ajá, sí, sí, explico? sí. Más bien, cuéntanos qué ha pasado en estos últimos años de tu vida. Entiendo que dirigiste una película Ajá. bastante chévere. Dani, tuve el honor de estar allá la premier en Cuenca. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito. Sí, o sea, después de Enchufe yo dejé porque ya fueron como muchos años haciendo Enchufe, tuvimos ahí varias cosas internas y yo me salí. Y luego fui a hacer algo que también quería probar y que me ayudó un montón a mí a conocer a mucha gente, que es hacer publicidad. Hice muchísima publicidad, trabajé en muchísimas productoras acá y eso te da mucho training y te Mm, da horas de vuelo para seguir aprendiendo y lo que yo amo y lo que me fascina a mí es el teatro. O sea, a mí me encanta hacer teatro. O sea, el cine y el teatro para mí van cogiditos de la mano porque son dos lugares tan divertidos, son dos lugares no sé, que me llenan tanto que no puedo dejar. Entonces abrí también el microteatro UIO. Es un espacio súper chévere donde se puede probar muchísimas cosas y tiene un formato corto. Son 3 salas, cada obra dura 20 minutos, cuesta $6. Tienes un restaurante donde puedes comer, tomarte tragos, Ay, qué bacán. conocer a los actores. Se arma una dinámica bien chévere ahí en el microteatro. Eh, y tienes actorazos, o sea, han pasado por el microteatro actorazos. Y eso me parece chévere porque también el microteatro se volvió como enchufe mismo, un semillero para hacer más de acuerdo. cosas. Mm. En el microteatro hemos descubierto actores que antes no tenían la posibilidad de subirse a un escenario porque nadie te da el chance en esta vida. Y en el micro podías entrar. Entonces, si es que tenías una buena propuesta, demostrabas el talento y ya te llamaban de otra obra, hacías obras más grandes, publicidad, cosas. Entonces, me encanta que también se volvió como un semillero de otros proyectos. Y a la par, o sea, nunca dejé de hacer la publicidad y ya empecé a hacer no obras solo del micro, sino llegó un punto en el que la Cris Rodas, que es
que es la directora, la dueña del teatro del CCI de La Scala, un día me propuso, me dijo, oye, quiero conversar contigo de un proyecto que tengo, de una obra de teatro. Entonces, la Cris para mí es, o sea, además de que es mi amiga y que le adoro, ella cambió también mi carrera en el teatro, porque ella me dio como la oportunidad de hacer una obra grande ya en un circuito comercial, como es el CCI y el Scala. Y ahí me propuso hacer una obra, que fue mi primera obra grande para ella, que se llama Hijas de su madre, que son 5 historias de madres de hijas, y fue un hit. O sea, fue un golazo en el Scala, siempre estábamos llenos. Fue maravilloso, y ahí es que empiezo a hacer como obras también ya de gran formato. Y he estado en el Sánchez Aguilar, en Guayaquil, en varios teatros. He estado ya con las obras grandes. Y claro, siempre es como retarte más. O sea, yo tuve también como no sé, creo que la oportunidad de encontrarme siempre con actores, con directores, colegas, con dueños de teatro, con directores que siempre como que me han confiado full. Creo que confían más de ellos de mí que yo en mí mismo. y, y he podido hacer como muchas obras, varios montajes, y en eso estuve hasta que empezamos a hacer la peli. Hablando del teatro, que me parece súper interesante, presiento, viéndolo como de lejos, pero luego de la pandemia hubo como un crecimiento, ¿no? Del teatro. No sé si te has puesto a pensar a qué se le atribuye, como la gente empezó a ir al teatro así, y fue algo muy bonito. Yo creo que es varios factores. Primero, que estabas encerrado y mucha gente tuvo el chance de escribir muchas cosas y de armarse proyectos y de querer hacer muchas cosas por el instinto de supervivencia que tenemos. Creo que como estuvimos encerrados en la pandemia tanto tiempo, necesitábamos el contacto físico, o sea, lo real, lo físico, o sea, ver ahí. Y eso hizo que se genere un montón de proyectos escénicos, o sea, y creo que también, o sea, yo no me atribuyo nada, ¿no? Pero sí creo que hayan más espacios, más teatros, son muchas más ventanas, son muchos más creadores, son muchos más productores, y se empieza a formar una necesidad de trabajar y crear espacios. Entonces, y cuando vas creando espacios necesita llenar de shows. Y cuando tienes que hacer shows necesita llenar de gente. Y eso genera dar trabajo a muchos artistas, y eso genera que esos artistas se den a conocer y quieran otros artistas juntarse con ellos y armar más cosas. Y se arma una red del hijo de madre. Entonces, por eso es súper importante que... suena súper político, que se democratice el arte para que puedan haber muchos más espacios y todos sean parte de esta telaraña que se va haciendo de artistas y público. Entonces yo creo que por ahí más o menos, de lo que yo deduzco, puede ser la razón.